Ya le estoy grabando. Perfecto, gracias. Listo. Gracias. Ya está corriendo. Les paso la liga de donde lo voy a subir, porque no sé si lo puedo compartir en con esta herramienta, porque tengo otra versión, pero bueno, yo les paso la liga donde lo pueden estar viendo. Regresando, subí las presentaciones, subí el código. Aquí está el código de GitHub mío de la arquitectura de todos los patrones de diseño de Django 4 que ustedes pueden visualizar y utilizar para su beneficio. Vienen con distintos ejemplos, con distintas implementaciones para que ustedes revisen. Es un repositorio que por ahí dice fork, que está bastante aceptable, está bastante bueno, que nos explica muy bien, que explica muy bien cómo es que están los patrones de diseños implementados con Java, ¿no? Particularmente. Ya saben que los patrones de diseño no están enfocados a ningún lenguaje de programación en específico, sino son lenguajes de programación mucho más, pues que pueden ir en cualquier lenguaje de programación que sea orientado a objetos, ¿sale? Y por último, subí un ref card que también es muy bueno, que es de JavaZone, que vienen explicados a gran detalle todos los patrones de diseño de Django 4, ¿sale? Recuerden que Django 4 pues, es el libro original de patrones de diseño que nos ayudará pues que da como las bases para la implementación, ¿no? Entonces, para recordar viendo aquí la presentación que tengo, recuerden, los patrones de diseño son esas recetas de cocina, esa receta de cocina que nos ayudarán a resolver un cierto problema, un cierto conflicto, ¿no? Son unos pasos a seguir, es una implementación a seguir que nos dice qué es lo que tenemos que hacer, nos dice qué es lo que tenemos que implementar y posteriormente lo implementamos y con eso ya aseguramos que estamos resolviendo el problema, ¿no? No tenemos que investigar, es como si fuese pasos a seguir, una receta de cocina y con eso aseguramos que ya están los problemas. Recuerden que los patrones de diseño están clasificados, es una matriz de 3 por 2, donde tenemos la clasificación que es creacional, luego sigue estructural y luego sigue la parte de comportamiento. ¿Perdón? ¿Alguien me llama? Ok. No, por ahí hay un micrófono abierto. Recuerden, en creacional, ¿qué es lo que nos va a ayudar? Nos va a ayudar a construir objetos que van a ayudar a que se desacoplen de la implementación. Recuerden, algo muy importante que buscamos dentro de la lógica, dentro de la arquitectura de software es el desacoplamiento, ¿no? Es modularizar, es independizar y con eso nos va a ayudar a poder escalar, nos va a poder ayudar a extender, nos va a poder ayudar a identificar y mejorar el performance dependiendo de nuestros objetivos, ¿no? Recuerden mucho de los objetivos que vimos al inicio del semestre de lo que es arquitectura, está enfocado a lo que es calidad y la calidad depende de los stakeholders, depende de cuál es la visión que se le está dando, ya sea calidad en cuestiones estáticas, en cuestiones de runtime o de tiempo de ejecución, o bien del despliegue, ¿no? Dependiendo de eso. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Logramos siendo escalables, logramos teniendo un código que sea fácilmente testeable, fácilmente comprobable, fácilmente escalable, fácilmente modificable y que además sea fácil de entender. Eso es lo que regularmente entendemos por calidad.
y lo vamos a ir mezclando y lo vamos a ir modificando dependiendo de las necesidades, ¿no? La balanza para cada uno de los puntos va cambiando, ¿no? Y regresando al punto de la clasificación, también tenemos otro tipo de patrones, que son los patrones estructurales, que lo que nos ayuda es a buscar que grandes objetos o distintas estructuras podamos separarlas, podamos desagregarlas, ¿no? Y por eso vamos a lograr este tipo de estructura. Otra clasificación que vamos a encontrar es la clasificación de comportamiento. O sea, nos va a ayudar a poder tener distinta administración o distinta responsabilidad de los patrones de diseño, de los objetos que vamos a estar creando y poderlos distribuir a lo largo de estos objetos, ¿no? Con esto vamos a lograr tener un comportamiento adecuado, ¿no? Estas tres clasificaciones, que son creacional, estructural y de comportamiento, son totalmente independientes. No podemos tener un patrón de diseño que es creacional y estructural, no, sino estamos buscando alguno de los tres, ¿no? Que es creacional, buscando cómo vamos a crear estos objetos, la estructura, cómo vamos a conservar la distribución de los objetos y, por último, el de comportamiento, que es cómo vamos a manejar esa relación o las responsabilidades de los objetos, que son básicamente las tres aristas de la clasificación de orientado a objetos. La creación, que lo vemos por la parte de los constructores, lo vamos a ver por la parte de objetos abstractos, más bien objetos abstractos es una tontería, más bien sería por clases abstractas, por herencia, por ahí vamos a estar atacando eso, y por último la parte estructural, que en la parte estructural vamos a visualizar pues relaciones, asociaciones, distintas implementaciones. Y la de comportamiento, que lo que va a hacer es tener por medio de asociaciones, por medio de otras, de herencia o por medio de polimorfismo, vamos a poder realizar un cambio de comportamiento dependiendo del patrón, ¿no? La otro tipo de clasificación, que es la que vimos, que es un poquito más compleja, que es la parte de objetos, es la parte del scope, del alcance, que son de objetos y de clases. Cuando hablamos de la clasificación de objetos, lo que estamos buscando es que vamos a ver que las relaciones o ver que la interacción entre los distintos objetos se va a realizar en tiempo de ejecución. O sea, ¿qué es lo que va a pasar? Que los objetos van a cambiar su comportamiento o van a cambiar la relación que tienen a lo largo del tiempo de ejecución. Esa es la pista que nos va a dar. Claro, la mayoría de los objetos que tenemos están enfocados, perdón, la mayoría de los patrones de diseño están enfocados a tipo de alcance de objetos. Y muy pocos van a estar enfocados a un scope que es de clases, ¿no? Que el scope de clases nos dice que es la relación que pueden cambiar únicamente en tiempo de compilación, ¿no? En el momento de la compilación es donde atacamos esos puntos. ¿Y cuál es el patrón de diseño que tenemos? Para eso es la parte de Factor que ahora vamos a ver, ¿no? Entonces, vamos a empezar, voy a empezar a mostrar un poco de código, voy a mostrar 2, 3 patrones de diseño dentro del horario que acordamos, para que no sea tan complicado. Vamos a revisar un poco de los códigos que subí al repositorio que ya les compartí, que está ahí en el Blackboard.
y, y con eso les va a ayudar a poder hacer la actividad que tengo y que está en la sección de tareas, ¿no? Esta actividad, ahorita lo vamos a ver, es dice trabajo en equipo. Dice trabajo en equipo y es la última actividad que está en la sección de tareas, ¿no? El objetivo es utilizar patrones de diseño para resolver un problema que estoy planteando aquí, que ves, si lo vemos así, dices, ok, pues esto parece un problema de una materia orientado a objetos, ¿no? En efecto, es un problema de orientado a objetos. Sin embargo, como ya nosotros somos muy profesionales y nosotros somos, pues ya avanzados en el campo de las ciencias de la computación, avanzados en ingeniería de software, pues ya nosotros podemos hacer una implementación de orientado a objetos basado en patrones de diseño, ¿no? Entonces, lo que tenemos que buscar es dentro de los patrones que marcaron Gang Ford, cuáles son los patrones que podemos resolver para poder modelar y para poder trabajar este problema que tenemos aquí. O sea, el ejemplo dice que es una documentación que tenemos e implementación que tenemos que hacer en Java para resolver y para modelar el siguiente problema de una empresa que hace envíos, ¿no? Por ejemplo, una estafeta, un FedEx, un DHL. Eso es lo que nos está diciendo, ¿no? Entonces nos marca una serie de problemas, una serie de modelados que tenemos que resolver en cuestiones de código, en cuestiones de clases, pero que además podamos utilizar patrones que pueden ser 1, 2, 3, 4, 5 o 6 patrones de diseño que nos ayuden. Recuerden aquí, lo que está planteando en el primer paso es, ok, esto está basado en una arquitectura por capas, o sea, nos está dando indicio de que es una arquitectura a lo mejor Domain Driven Design, ¿no? DDD, o bien una arquitectura tradicional de capas donde hay una comunicación directa de lo que es la interfaz gráfica, que esa lo está marcando que alguien más la va a estar implementando. Nosotros vamos a hacer la parte de los objetos de negocio con una lógica de negocio que están marcando aquí, y luego viene otra capa inferior, que es la capa de persistencia, ¿no? Esto es una implementación de 3 capas. Está orientado a 3 capas. Entonces, como nosotros tenemos que hacer esta implementación, pues nos dice aquí que utilicemos la lógica de negocio de que es una empresa que está dividida, que hace envíos, que parte de su valor principal está en el envío. Los envíos tienen un conjunto de datos que están basados en la dirección, tanto en la dirección de entrega como en la dirección del remitente, hablando que el remitente es la persona quien realiza el envío. Menciona también que tiene un código postal de entrega y el código postal del remitente. Eso es muy importante porque nos dará indicios de lo que de cómo es que se van a estar guiando este proceso, ¿no? Este proceso de enviar de un punto A a un punto B. Nos dice también que cada uno de los envíos está asignado por un cliente, ¿no? Por alguien que pagó los servicios. O sea, que está basado por un RFC, ¿no? Un RFC, una razón social,
o bien algún nombre que hace N cantidades de envío, ¿no? O sea, un cliente puede realizar 1, 2, 3, 4 o millones de envíos sin ningún problema, ¿no? Y que al ser una empresa, pues que es totalmente nacional y que el territorio nacional es muy grande, entonces utiliza distintos proveedores regionales para poder enviar. Utiliza en realidad 3 proveedores, ¿sí? Uno que está en la parte norte, que es Envío Express. Hay otro que está en la parte sureste del país, que se llama Bomba Envíos. Y hay otro que está localizado en Pachuca, que se llama Pastes Go, ¿no? Hablando un poco de los pastes de Pachuca, ¿no? De ahí de Hidalgo, ¿no? ¿Y qué es lo que hace esto? ¿Qué es lo que dice? Pues que aquí cada uno de los envíos, cada uno de lo que se va a estar enviando, tiene un distinto costo, dependiendo de la característica. A ver, aquí hay una duda. Vamos a ver. Profe, en Blackboard el límite de la actividad es hoy, pero aún así es para el viernes. No, yo creo que me equivoqué. No, es para el martes de la siguiente. Es para el martes de la siguiente semana. O sea, la voy a dejar. O sea, es para el 19. Hoy no es 19, hoy es 12. Será para para el 19, o sea, dentro de 8 días, ¿no? Para que tengan tiempo de realizarlo y pues no haya inconveniente. Déjenme ver nada más la fecha. Déjenme la fecha que está de cierre. Ah, sí, está mal. Aquí yo me equivoqué. Gracias, Pati. Ya la corregí. Ya la tenemos ahora sí para el 19. Ya está con el cambio, ¿sale? Gracias, sale Manuel. Perfecto, listo, ya quedó. Ahí está, ¿no? Entonces la entrega es para el 19. Y bueno, viene con distintos tipos de documentos, dependiendo de por dónde se envíe, pues es el costo. Por ejemplo, para envío Press, si es envío Express y voy a enviar un documento, pues saldrá en 39 pesos. Aquí se me movió, déjenme modificar el formato del copy-paste de mis notas. De Bomba Envío salen 42, de Pastes Go salen 59. Si voy a enviar una caja, o sea, por ejemplo, voy a enviar unos tenis, voy a enviar algo más grandecito, pero no tan grande para tener un exceso de dimensiones, pues para envío express voy a utilizar, me va a costar 25, para bomba envíos 20, para pastes go 19, ¿no? Y en el caso de que tengamos cajas y exista un exceso de dimensiones, por centímetro cúbico, que es ese, voy a cobrar 500 pesos para envío express. Y si voy a utilizar en bomba envíos, no me está cobrando nada. Y para Pastes Go voy a utilizar 600 pesos, que es por centímetro cúbico, ¿no? Extra de lo que está trabajando. ¿Cuál es el límite? No lo sabemos. Ustedes lo pueden definir. Ese es el objetivo de que defina cuál es el exceso de dimensiones. Una duda por acá. Bomba envío es la opción. Sí, claro, pues depende. Si vas a enviar algo, pues sí, es la opción porque no cuesta, ¿no? Sin embargo, ojo, ahí el tema es que dependiendo de dónde yo vaya a entregar, es cómo yo voy a estar realizando el envío. O sea, si voy a entregar algo en Yucatán o en Cancún, entonces ahí me va quien va quien va a ser el solicitante, quien va a poder, o sea, quien me va a entregar será bomba envíos, ¿no? Nada más hay que tener cuidado con eso, ¿no? Está localizado geográficamente, distribuido para que
por 3 zonas del país lo podamos atacar. ¿Cuáles son los límites? Los límites no están definidos. Los límites ustedes los fijan. Si es importante, si es relevante, pues ahí está. Entonces, ¿y cuál es el objetivo? Pues realmente modelar esto. Modelar esto para que, uno, yo tenga interacción de la interfaz gráfica y, ojo, también tenga interacción con la parte de la persistencia. Que la persistencia, pues es toda la parte de base de datos. No controlamos la base de datos, no controlamos nada de eso, nada de queues, nada, absolutamente nada de eso. Únicamente vamos a modelar los objetos de negocio. Pero estos objetos de negocio, como lo vimos en Domain Driven Design, es donde vamos a implementar esta lógica de negocio. O sea, nosotros únicamente vamos a recibir de la vista, ok, muestra esto o despliega esto. Y guarda esto. Y lo que vamos a hacer, lo vamos a procesar, vamos a lo mejor hacer ciertos cálculos para obtener el monto del envío y lo vamos a enviar, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de este punto? El objetivo no tanto no es tanto la lógica de negocio que tenemos que implementar. No me interesa tanto el cálculo de precio, ¿sí? No me interesa absolutamente nada de eso. Lo que me interesa es que ustedes puedan determinar cómo es la mejor manera de poder utilizar el polimorfismo, de poder utilizar la herencia, de poder utilizar interfaces, de poderla utilizar para poder modelar esto. Pero ojo, ahora tenemos otro molde extra. No nada más ahora son los moldes de los objetos, sino son patrones de diseño. Son patrones de diseño que nos van a ayudar a cumplir estos problemas, ¿no? Que nos van a ayudar a tener un código que sea 100% predecible. Entonces, pueden que a lo mejor para alguien del equipo, por ejemplo, digan, ok, pues yo pienso que podemos utilizar, por ejemplo, un adaptador de objetos. ¿Me funciona? Sí, suena muy interesante. Y listo. Pero a lo mejor otro equipo dice que voy a utilizar a lo mejor un proxy, o voy a utilizar una fachada, o voy a utilizar algún otro. Lo que les comento y lo que necesitan saber es que no forzosamente los patrones de diseño es una única respuesta, sino que puede haber una serie completa, una serie total de soluciones. Lo más importante es poderla justificar, ¿sale? ¿Qué es lo que necesitamos trabajar para esto? Uno, hacer una implementación no de gran detalle, hecha con puras POJOs en Java. Recuerden que POJOs son Plain Old Java Objects, o sea, Java de objetos Java tradicionales. No podemos utilizar librerías, no podemos utilizar ningún otro, ningún framework porque no lo necesitamos. ¿Qué pasó? ¿Quién habla por ahí? Los oigo por allá. Bueno, ok, no importa. Si necesitan algo me dicen. Entonces, vamos a utilizar esos frameworks, ¿no? No utilizamos absolutamente nada externo, ¿no? Porque no es necesario. Tenemos que realizar una pequeña documentación y una justificación de lo que es cada uno de los patrones, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a ver algunos de los patrones que tengo ahí en el archivo, en el repo que les compartí que está ahí en GitHub. Por ejemplo, vamos a ver lo que es la cadena de responsabilidad. El Chain of Responsibility. ¿Qué es eso? Es un patrón de diseño que es de tipo de scope de objetos, o sea, quiere decir que controla en tiempo de ejecución a los objetos,
O sea, no los va a establecer en tiempo de compilación. O sea, se van a establecer en tiempo de ejecución. Y es de tipo de comportamiento, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que nos va a ayudar a hacer este patrón? Nos va a ayudar a tener a que muchos de los objetos puedan manejar las distintas peticiones y que no todas estas peticiones tienen que realizarse por un mismo objeto. Y también nos va a ayudar a que ciertas peticiones puedan determinarse o puedan atenderse en un tiempo específico de ejecución. ¿Sale? Entonces, cada una de las peticiones necesita ser atendida y necesita tener una salida adecuada acorde a esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, el patrón de diseño es muy sencillo. Este es el patrón de diseño de los más fáciles. Tenemos un cliente, tenemos una clase cliente, que lo que hace es llamar a una interfase que es handle request. Este handle request, dependiendo dependiendo del tiempo de ejecución, porque ya lo vimos, es object en tiempo de ejecución, va a comportarse de distinta forma, de distinto handler. O sea, tiene una implementación del handler, en una implementación de un handler 1, o bien otro tipo de implementación de otro handler 2. Y basado en esto, pues, va a tener un distinto comportamiento, ¿no? Vamos a ver el ejemplo. Voy a abrir aquí mi IntelliJ y voy a ver dentro de la clasificación. Tengo aquí, les compartí de nueva cuenta en el GitHub un ejemplo, y vemos el ejemplo de Change of Responsibility, ¿no? Entonces, ¿por dónde vamos a empezar, no? Vamos a empezar. Tengo un ejemplo muy completo, donde vemos que voy a empezar por el Change of Responsibility Demo. Lo voy a abrir. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Déjenme cerrar todos. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Tenemos un objeto main, y en este objeto main, en este método main, tenemos la implementación de un director, tenemos la implementación de un vicepresidente, y tenemos la implementación de un CEO, ¿no? Y lo que hace es, ok, Brian, que es el director, va a setear a un sucesor que es Crystal. Crystal setea a un sucesor que es Jeff. O sea, está pasando, si se fijan, la responsabilidad a otro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Se realiza una petición que es, dependiendo del tipo del request, vamos a ver el objeto que es request, se le pasa un cierto valor, ¿no? Y así sucesivamente cada uno le va a estar diciendo qué es lo que está haciendo, ¿no? Vamos a ver qué tiene el objeto request Java. El objeto request lo vemos y tiene un request type, o sea, un tipo de petición. Tiene también un monto, tiene un tipo de monto. Y tenemos acá el constructor, y el constructor recibe un tipo y recibe un monto, ¿no? Entonces, basado en eso, tenemos los getters y setters. Más bien tenemos únicamente getters, y vamos a tomar un cierto tipo dependiendo de este request. ¿Dónde vamos a ver el request? Por ejemplo, vamos a ver el request type. Es una enumeración que tiene la conference, tiene un conference y tiene un purchase, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Regresemos veamos el objeto CEO. Si vemos el objeto CEO, lo que hace es extender al handler, y el handler lo que está haciendo es una clase abstracta. Es una clase abstracta que se le está diciendo a quién es
cómo lo vamos a estar atendiendo, ¿no? Que es el handler, ¿no? O sea, es esa cadena de responsabilidad. Si me toca a mí esta responsabilidad, si me toca a mí esta implementación, pues lo voy a atender, ¿no? Lo voy a atender por handle request. En el caso de que no, lo voy a pasar a mi sucesor. Eso es lo que está comentando aquí, ¿no? Ahora, voy al CEO. ¿Alguien escribe? Entonces, el CEO lo que hace es recibe la petición, implementa el handler, implementa el método que ando buscando, handle request, y lo que hace es que dice, ok, yo puedo implementar lo que yo quiera, yo puedo aprobar lo que yo quiera. Por ejemplo, vamos a ver lo que hace el director, que de igual manera lo que está haciendo es extender the handler, que es la clase abstracta, y dice, ok, si es de este tipo de request, yo lo puedo aprobar. En el caso de que no sea, lo tiene que aprobar alguien más. ¿Quién lo va a aprobar? Pues mi sucesor. Entonces, ¿quién es mi sucesor del director? Según esto, según el main, mi sucesor del director es el VP. Entonces vamos a ver qué es lo que hace el VP. El VP dice, ok, yo puedo aprobar, yo puedo tener este tipo de compras, ¿sí? Puedo aprobar o puedo realizar aprobaciones o puedo realizar compras abajo de 1500, sí. En el caso de que no, pues lo va a aprobar mi siguiente cadena, ¿no? Mi handle request, ¿no? Que en este caso sería el director, ¿no? Y listo, ¿no? Así es. Entonces, se fijan, el CEO aprueba lo que sea, luego el siguiente al mando sería el VP y el siguiente al mando sería el CEO. Así va la cadena, ¿no? Es desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto, ¿no? Así es como se va pasando la responsabilidad. ¿Dónde se le establece este nivel de responsabilidad? Se le establece en el handler, ¿no? Básicamente es eso. Como vimos, pues nos va a ayudar a poder establecer esta responsabilidad, ¿cómo se establece la responsabilidad? En tiempo de ejecución, ¿sale? Eso es uno de los ejemplos. ¿Cuál es el problema de este estilo de Chain of Responsibility? Si tenemos varias o tenemos una larga responsabilidad, esto llega a ser poco mantenible, llega a ser algo complicado poderlo mantener, ¿no? Entonces se utilizaría otro tipo de patrones que sean mucho más amigable o que podamos tenerlo a lo mejor de una manera más matricial, ¿no? O bien un patrón que sea mucho más viable utilizarlo. Ok, luego ya tenemos nuestra cadena de responsabilidad. Déjenme aquí modificarlo porque me sobra una P. ¿Listo? Ya lo vimos. Ahora viene el patrón de interpreter, que es su clasificación es de behavioral object, ¿no? O sea, va a generar objetos en tiempo de ejecución, o sea, va a establecer la relación de los objetos en tiempo de ejecución y va a tener un comportamiento. Va a ser de tipo de comportamiento, o sea, quiere decir que va a establecer qué distintos objetos o dependiendo del request se van a comportar de cierta manera, ¿no? Entonces, lo que hace este patrón, lo que dice el Gang of Four, es que va a establecer va a ser una representación gramatical de el interpreter y
que nos va a ayudar a poder entender y va a poder traducir entre distintos lenguajes, ¿no? Entre distintos medios o entre distintos, no los llamemos lenguajes, ¿por qué? Porque pues porque es el mismo lenguaje de tiempo de ejecución, sin embargo tienen distintas interfaces, tienen un problema o tienen un desfase entre distintos métodos. Entonces, al tener una diferencia a lo mejor entre tipos de objetos o tipos de parámetros, o un parámetro depende de otro parámetro, necesitamos implementar algo más, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a poner? Es el patrón de interpreter pattern. Tenemos al cliente en el cual se le va a pasar un cierto contexto, o sea, un cierto mensaje, en el cual tiene como dependencia, tiene una asociación con una abstract expression, ¿no? ¿Qué es lo que hace esta abstract expression? Lo único que hace va a ser la conversión, va a ser la puerta de entrada para poder determinar qué tipo de interpretación se le va a dar a ese objeto, ¿no? Ya sea en este caso, por ejemplo, una interpretación hacia la terminal, no terminal expression o no terminal expression. O sea, pueden ser de distintos tipos, ¿no? O bien de distinta naturaleza. Vamos a ver cómo es que lo realizamos. Y tenemos el interpreter, que es, lo tenemos acá. Déjenme cerrar todos los objetos que tengo aquí. Me voy al interpreter y me voy a la demostración, al demo, ¿no? ¿Qué es lo que tiene ese main? Tenemos una expresión que es nuestro contexto y ese contexto se le está pidiendo a este interpreter que devuelva cierta acción, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que hace aquí? Lo que hace esta clase, este método estático, es devolver la expresión y dependiendo del parámetro de entrada de mi objeto, que es expression, que en este caso va a tener parámetros de entrada lions, tigers, bears, vamos a poder realizar un tipo de interpretación, ¿sale? Y con esto vamos a ver qué es lo que contiene expression. Expression, como ya lo vimos, es una interfase en el cual tiene como declarado el método de interpret, y en este método de interpret se le está pasando el contexto, se le está pasando un string de contexto. Le vamos a poner el tiger, ¿qué más venía? El tiger, el bear, no sé, algún otro animal. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que hace este expression? Si regresamos acá, vamos a ver el terminal expression, vemos expression es la terminal y luego vamos a la expresión, o sea, a la implementación de esta interfase, y el terminal expression lo que hace es hacer la implementación de ese interpret. Entonces, ¿qué es lo que hace el interpret? Recibe el string y dentro del string lo vamos a mostrar, vamos a ejecutar si estos objetos forman parte de este string o no forma parte de este string. Va a decir qué es lo que va a estar realizando. Y vemos, por ejemplo, el AND expression. El AND expression es la unión de dos expresiones y va a estar comparando esas dos expresiones que a nivel de datos, ¿no? Y básicamente es cómo realiza esta interpretación. Busca que esté dentro del patrón, busca que exista alguno de los animales. Si existe, pues lo pasa dentro de la salida de mi objeto y va a devolver
ese tipo de interpretación. O sea, ¿qué es lo que está pasando aquí? Lo que está pasando dentro del demo es que estamos evaluando si nuestro interpret, o sea, una expresión que tenemos de lions o una expresión que tenemos de tigers, por ejemplo, o bears, estamos comparando si si existe o no existe dentro de esa expresión regular. O sea, estamos comparando dos tipos de mensajes. En este caso son dos strings. Vemos si está o no está dentro de mi expresión. Que en este caso beers están o no están. En este caso sí están. Y vemos qué es lo que está pasando, ¿no? Vemos si alguna de estas dos expresiones pues forma parte de estos valores o no, ¿no? Entonces estamos evaluando. Si se fijan aquí en la última expresión, el AND expression, lo que hace es, estamos evaluando una expresión alterna basado en una expresión anterior. Estamos basándonos también en una expresión de terminal 3, que en este caso es beers, y realizamos esta comparación. Estamos teniendo pues una comparación entre tres objetos que no tienen nada que ver, pero que el patrón de diseño me permite compararlo, ¿no? Es un punto importante. Viene otro patrón que estoy haciendo, otro patrón importantísimo, que es el patrón iterator. El patrón iterator lo que hace es, me permite accesar a distintos elementos sin exponerse en una cierta expresión, ¿sale? Entonces, por ejemplo, vemos aquí el patrón, vemos que tenemos una interfase que es el aggregate. Tenemos la implementación de nuestro agregado y tenemos otra interfase que tenemos aquí, que es es el iterator, que lo que nos va a ayudar es a implementar a declararle un método que es next, y posteriormente el concrete iterator realiza esa implementación, ¿no? Va a ser la implementación de este iterador. ¿Qué es lo que nos va a ayudar a hacer? Pues va a generar un iterador el cual vamos a poder revisar aquí. Por ejemplo, veamos este ejemplo donde vemos en el demo, donde estoy indicando, por ejemplo, tengo un bike repository. En este caso tengo una cierta marca de repositorios, y lo vemos aquí. El bike repository lo que hace es una implementación en este caso se utiliza el iterable, que es el string, es un método iterable de las utilerías de Java, del SDK básico de Java. Implementa el string, tiene un método aquí para agregar nuevas bytes, add bytes, que implica que voy a poder ingresar un nuevo string, lo voy a poder agregar a un arreglo de strings, y me va a poder decir, voy a poder generar nuevos elementos, nuevas bicicletas. Lo voy a estar generando constantemente hasta llenar los 10 objetos. Luego viene la implementación del iterator, que es una implementación del interfase que tenemos en Java Utility Iterator. Tenemos la implementación. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Estamos implementando el hasNext, si es posible implementarlo, cuál es el siguiente valor del string dentro de mi arreglo, y por último el remove. O sea, estamos teniendo
esta implementación que es necesaria dentro de este iterator. Y posteriormente, vemos acá que lo que está haciendo es Bike Repository, estamos generando un repositorio, o sea, un arreglo de, en este caso, de bikes, agregamos los strings, agregamos 3 strings, y ¿qué hacemos con el iterator? Estamos diciéndole, ok, dentro de mi clase, que es Bike Iterator, quiero que realices un for, o sea, le estoy pasando los valores, cuál es next, cuál es next, cuál es next, hasta terminar mi arreglo, ¿no? O sea, aquí no estamos barriendo directamente a mi arreglo, sino que forma parte de mi repositorio, y este repository lo que me está ayudando a hacer es a mantener totalmente privado, sin que sea modificado el arreglo de repositorios de bikes, ¿no? O sea, si vemos aquí, si se fijan, este string es privado. Entonces, al ser privado, pues no es modificable por alguna clase externa, únicamente es modificable por nosotros, ¿no? Únicamente por Bike Repository. Entonces, implementamos el iterator y el iterator realiza ese trabajo de devolver con el next y con el has next. Porque, bueno, ese es un boolean, pero nos va a dar ese parámetro de poderlo estar modificando y poder estar entrando a nuestro string. En este caso es un string de tamaño fijo. Nos va a permitir hacer esto y proteger a este arreglo, ¿no? Básicamente eso es para lo que nos está ayudando a hacer. Luego voy a irme rápido porque nos estamos pasando ya de tiempo, estamos ya más cortos, y me voy a ir a un patrón que es el que ya hemos revisado, que en este caso es el singleton. El singleton, ¿qué es lo que nos va a ayudar a hacer? Nos va a permitir únicamente crear y tener en tiempo de ejecución un solo objeto de un cierto tipo. O sea, nos va a permitir por medio de la entrada de un objeto estático, de un método estático, nos va a permitir únicamente tener el objeto ya creado, o va a crear un objeto que va a ser único. Veamos el ejemplo. Más bien veamos el diagrama de clases. Vemos, es muy sencillo. Tenemos la instancia aquí, tenemos el singleton, es la instance que es del mismo tipo que el singleton, o sea, es del mismo tipo singleton. Se puede llamar, no sé, lo que sea singleton, y el objeto va a ser singleton, vamos. Tenemos, si se fijan aquí, el constructor, que es singleton, por lo menos, es totalmente privado, o sea, nadie puede acceder nada más exclusivamente dentro de la clase. Y tenemos el método que es getInstance. Este método getInstance lo que hace es devolver al objeto de tipo singleton, o sea, al objeto que está privado. Realiza una copia y lo devuelve dentro de este método. Entonces, viendo la ejecución, nos vamos a ver que es de tipo creacional, de tipo objeto, y vamos a ver un objeto singleton. ¿Qué es lo que hace este objeto de tipo singleton? Pide la instancia, pide otra instancia, y lo que hace va a ser implementarlo, ¿no? Vamos a ver la implementación. Si se fijan aquí dentro del class, la instancia, el private static simple singleton, lo que hace es únicamente está creando el objeto. Aquí lo tengo como parámetro, como una propiedad. Esta propiedad se va a crear en el momento de la ejecución, se va a crear en el momento de la primera ejecución, que es cuando se carga esta propiedad, y a partir de ahí jamás volvemos a generar otro nuevo objeto. Tenemos, si se fijan, el constructor lo tenemos declarado privado, o sea, a pesar de que está vacío, es privado. O sea, con esto implica que
que en Java, que el objeto, más bien el constructor, que es por default, que es público y con parámetros vacíos, deja de existir y únicamente vamos a poder acceder por el método privado, ¿no? Y viene el método getInstance, que lo que hace es devolver a la propiedad que es estática, que es privada y que únicamente está ahí. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Estamos devolviendo a este objeto, estamos devolviendo exactamente el mismo objeto. Vamos a ver que es exactamente el mismo ID si realizamos la ejecución de este método y vamos a ver que, pues, que es exactamente el objeto, ¿no? Entonces, aquí tenemos otra implementación que es de tipo lazy. ¿Qué cambia aquí? Cambia que tenemos la validación. Tenemos una validación dentro de nuestro get instance. El get instance lo que hace es que dejo de llamarlo a nivel de la creación, sino lo estoy llamando en el momento de la primera ejecución, del get instance. Si no lo creo, si está vacío ese objeto por alguna razón, pasó el garbage collector o pasó algún problema que es de bajo acoplamiento, lazily coupled, y va a crear ese objeto, el lazy singleton. Lo estamos generando en el caso de que ya existe ese objeto, en el caso de que, o sea, no sea nulo, vamos a devolver al objeto que ya estaba previamente creado, ¿no? Al objeto que es totalmente estático, ¿no? Y así estamos devolviendo exactamente el mismo objeto. Y así aquí hay otra implementación que no vamos a revisar y vamos a seguir con el builder. ¿Qué es lo que nos va a ayudar a hacer el builder? Que este es uno de los patrones mucho más utilizados a nivel creacional, porque lo que nos va a ayudar es a poder desacoplar, representaciones múltiples de objetos y de algoritmos que queremos, que son requeridos, ¿no? Que son requeridos dentro de nuestra implementación. Nos va a ayudar también a generar dentro de nuestro código, poderlo modificar sin tener que modificar la parte principal de nuestro código. O sea, estamos extendiendo esa creación. ¿Sale? Entonces, si vemos acá, dentro de la creacional, el builder, vamos a ver esta implementación, vemos a ver el user, vemos el user, ¿qué es lo que tiene? Si se fijan, tiene, pues, es un POJO tradicional, es un POJO totalmente sin problemas. Tiene first name, last name, la edad, tiene otros strings como la dirección y el teléfono. Sin embargo, se fijan aquí, tenemos un método privado, más bien un constructor privado, que es el mismo user, que tiene como parámetros de entrada el builder. ¿Qué es el builder? Lo vemos acá dentro de nuestra clase. Y tenemos una clase interna pública, que lo que va a estar haciendo, va a estar capturando, va a tener todos los objetos de tipo builder internamente dentro de esta clase. Ya vemos esta clase y tiene, por ejemplo, un final string, o sea, no podemos extender de esta clase. Vamos a ver tiene first name, o sea, tiene atributos muy similares a los que tenemos en la clase user. Y la devolución también de distintos métodos, que lo que hace es devolver al objeto en realidad, dependiendo de la clase, va a devolver también, por ejemplo, with phone, lo que hace es ingresa el teléfono y devuelve al objeto. Ingresas la dirección y lo que hace es agrega la dirección al parámetro de entrada
agrega la dirección al parámetro de entrada y devuelve al objeto ya modificado. Entonces, cada vez que yo agrego algo, agrego una nueva propiedad, devuelve al objeto y devuelve al objeto, devuelve al objeto. O sea, está construyendo y está modificando al objeto dependiendo de ese parámetro de entrada. Entonces, vemos acá, dentro de mi private user, que el private user no está, es mi constructor, lo tengo totalmente protegido para que nadie lo pueda modificar, únicamente lo va a poder modificar la clase que es builder. Entonces, veamos cómo es que está implementado. Tengo la creación de user, tengo la instancia de user, porque sí puedo tener un user, pero quien lo va a implementar es el método estático user.builder. O sea, es la declaración de la clase interna de builder. Y le estoy agregando los parámetros de entrada, que es John y Thompson, que es el first name y el last name. Además, estoy modificando y estoy agregando el with age, o sea, voy a devolver al objeto, le estoy agregando la edad, le estoy agregando también el teléfono, le estoy agregando también la dirección y, por último, el build, ¿no? O sea, ya es la devolución tal cual del objeto, tal cual como es, ¿no? Entonces, este método, este patrón de diseño es muy utilizado, es de los más utilizados a nivel de frameworks, con el afán de que cuando nosotros utilizamos una cadena de distintos métodos, pues sea muy sencillo utilizarlo, sea una manera bastante fácil de entender. Por ejemplo, aquí devuelve el mismo objeto, devuelve el mismo objeto y devuelve el mismo objeto, y ya no estoy haciendo setters y getters que llega a ser complicado. ¿Cuál es el problema? Pues que si queremos devolver algún objeto que queramos modificar dentro de la lógica de negocio, pues no será tan posible, ¿no? No será posible. Pero esta es una excelente implementación de qué es lo que se tiene que hacer, ¿no? Es dejar a un lado la parte de los getters y setters que se utiliza mucho en ORM y se implementa de esto para hacer lógica del negocio. Es bastante interesante utilizarlo, ¿no? En este sentido. Entonces vemos acá el diagrama. Vemos el diagrama, por ejemplo, en este ejemplo, implementa la interfase, la interfase manda llamar al complemento y va construyendo los distintos tipos de productos, ¿no? Ahora viene el Abstract Factory. El Abstract Factory lo que nos va a poder ayudar es a poder construir, va a poder tener una interfase para poder construir distintos elementos de distintos productos. Por ejemplo, no sé, una factoría, una construcción de una factoría de tipo B puede tener unos distintos tipos de interfaces, mientras que un producto A y un producto B pueden tener otros tipos de producto, ¿no? Entonces veamos cómo está la implementación. Esta es implementación un poquito más compleja, donde vemos que tenemos la interfase de Abstract Factory y tenemos la implementación concreta ya de esta interfase. Cada uno de los productos, cada uno de los factories implementa un cierto tipo de producto. Vemos aquí el Factory 1 implementa el producto A1, el Concrete Factory 2 lo que hace es realiza o implementa al producto 2, que están basados en una clase abstracta de Abstract Product. Y así sucesivamente estamos implementando otro tipo de producto aquí, que es Abstract Product B, que va a implementar que extiende Product B y Product B2.
y por medio de eso está realizando esta factoría. Vamos a ver, vamos a ver la implementación, vamos a ver una de las implementaciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Tenemos, en este caso tenemos nuestro main, que es el factory demo, y dentro de nuestro factory demo lo que está haciendo es una implementación. Es una implementación de Toy Factory, que en este caso va a realizar dos tipos de juguetes, ¿no? ¿De qué depende ese Toy Factory? Vemos el Toy Factory, lo que hace es, tiene la interfase que tiene Get Beer y Get Cat. Ese Get Beer y Get Cat lo que hace es devolver pollos totalmente sin chiste, con un atributo, una propiedad, y Cat tiene otra propiedad, ¿no? Y si vemos el Teddy Bear, lo que hace es devolver ese factory, ¿no? Aquí dice, ok, voy a implementar el Teddy Bear, lo que hace es implementa el Toy Factory, el Toy Factory implementa el Get Cat y el Get Beer, y lo que hace es devolver exactamente cada uno de esos objetos, ¿no? Aquí, dentro del Teddy Bear, Get Cat, implementa el Teddy Bear, o sea, los dos métodos están implementando exactamente Teddy Bear ya es la implementación de Cat, que es la Cat, que es la interfase, y Teddy Bear lo que hace es implementar la interfase, ¿no? Tal cual. Vemos acá que tenemos otro tipo de factory. Factory lo que hace es devolver Get Bear, que es de Wooden, es otra implementación que tenemos aquí. Cat y Bear. Y tal cual como lo tenemos implementado en el demo, entonces, dependiendo de quién realice la implementación, dependiendo de quién realice, en este caso, el Toy Factory, aquí va a implementar pues la implementación totalmente tradicional. Si implemento o mando llamar otra factory, va a tener otro tipo de implementación. Esta es la manera de cómo es que se está ejecutando. Si se fijan, es totalmente creacional y es totalmente de objetos. Luego viene otro patrón, otro tipo de patrón, que en este caso son adapter pattern, que ya lo habíamos revisado hace dos semanas, que tiene por características de que el adapter puede existir de clase o puede existir de forma estructural, ¿no? Cuando hablamos de estructural, perdón, estoy diciendo una tontería. Cuando hablamos de un patrón de clase o de objeto, pues dependiendo de cómo es que está implementado, recuerden que de clase se resuelve en tiempo de compilación, y de objeto lo resolvemos en runtime. Veamos cómo es que se implementa. Acá tengo el diagrama de clases. El diagrama de clases lo que hace es alguien, o en este caso el cliente, lo que hace es busca, manda llamar a target, que es la interfase. Target lo que hace es devolver la implementación de un adapter. Este adapter lo que hace es que devuelve el patrón específico. Si se fijan aquí, dentro del esquema el cliente manda llamar el adapter lo que hace es manda llamar a quién es la implementación de ese adapter. Entonces veamos el ejemplo. Adapter, aquí está. Entonces vamos a ver, veamos la clase principal, que en este caso es adapter demo, y lo que hace es employee client, realiza la implementación, y lo que hace es que este employee client lo que hace es devolver una lista. Parece muy sencillo. En realidad, toda la implementación la tenemos dentro de employee client. ¿Sí? Okay. Se quedó callado Vélez. ¿Perdón?
siento. ¿Dónde? No, nada. Es que se puso mi micrófono. No sé. ¿Se prendió el micrófono? Ah, Sí, no, pero no hay dudas. hasta ahorita no. Bueno, yo no. Ok, ok. Bueno, cualquier cosa me dicen. Ya casi terminamos esto. Entonces, ¿qué es lo que hace este employee? Listo employee lo que hace es, tenemos el listado, realizamos una pequeña implementación de una lista que vamos a estar, que agregamos. Aquí devolvemos otro tipo de implementación, otro tipo de listado, lo estamos agregando, lo agregamos otro tipo de implementación de employee. Si se fijan aquí lo tenemos a este objeto que se llama LDAP. LDAP está creado con esos strings, está creado con Johnson, con este usuario. El employee CSV, lo está agregando con otro tipo de implementación. ¿Sí? Con este tipo de string lo agregamos y lo estamos agregando al listado, ¿no? Agregamos cada uno de estos elementos. Si se fijan, pues cada uno el employee agrega, pues está agregando distintos objetos. El primero, si se fijan, está agregando un employee tal cual. El segundo está agregando un employee LDAP. El tercero está agregando un employee CSV. Son distintos tipos de implementación. Si los vemos, pues aquí es una clase, el employee CSV es un POJO tradicional. El employee DB también implementa al employee, y el employee es una interfase. Y el employee LDAP no está, tampoco, pues es un POJO tradicional, ¿no? Entonces, cuando lo vemos, cada uno de estos employees lo que hace exactamente es traducir el employee LDAP, lo va a traducir al elemento, y el elemento lo va a agregar de esta manera. Okay. Luego viene proxy. Proxy es también uno de los patrones más famosos, muy utilizados tanto en mobile, tanto en web, para su implementación. Es un patrón estructural que nos ayudará igual a tener distintos niveles de control de acceso para distintos elementos y de distintos objetos, ¿no? Entonces, ¿para qué se utiliza este patrón? Se utiliza para tener un acceso externo protegido hacia el sistema, o para poder crear distintos objetos bajo demanda, ¿no? También lo podemos utilizar para tener un control de objetos que sea requerido. Y bien, cuando nosotros necesitamos acceder a un tipo de objetos de una forma bajo demanda, ¿no? Entonces, ¿cómo es que está la implementación? Vamos a ver la implementación y vemos lo que tenemos, ¿no? Tenemos un proxy, que en este caso el proxy lo que hace es guardar por medio genera una interfase que es la implementación del security proxy. Vemos security proxy, lo que hace es la implementación de un invocation handler, y el invocation handler lo que me está haciendo, si se fijan, es únicamente mantiene esa petición. Es parte de esas librerías propias del Standard Edition. Implementa, y lo que hace es llamar al invoke, ¿no? El invoke, este objeto que viene de esa interfase, lo que hace es guardar, dependiendo de un objeto genérico, guarda el objeto genérico, y dependiendo de la situación, pues devuelve
devuelva el objeto, no devuelve el objeto correspondiente de esa interfaz. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una interfase que es Twitter Service. Twitter Service lo que hace es devuelve un timeline, devuelve un string, viene totalmente friendly y también implementa el post to timeline, ¿no? O sea, tenemos dos objetos. Tenemos la implementación de Twitter Service, que el Twitter Service lo que hace es, ya realiza la declaración del get timeline y del post to timeline, realiza la implementación, implementa el configuration builder, que el configuration builder lo que me va a ayudar a construir esos métodos en este caso, y los voy a poder agregar basados en eso, ¿no? Entonces, lo que está haciendo es exactamente es esa interfase entre Twitter, está haciendo esa interfase entre nuestra lógica de negocio basado en todos los datos que necesitamos y está accediendo aquí. Este es muy utilizado el proxy para poder acceder a APIs externas, ¿no? Y tener una única puerta de enlace. ¿Cuál es la diferencia? Habíamos platicado, por ejemplo, un ORM, que es otro patrón de diseño, que no es parte del GOF, del Gang of Four. ¿Por qué no utilizar, por ejemplo, un singleton como única puerta de enlace o como única puerta de entrada? No es tan conveniente utilizar un singleton para ese tipo de datos, para ese tipo de implementaciones, porque lo estamos limitando. Recuerden que el singleton también lo que hace es únicamente me da permisos en cualquier thread, ¿no? O sea, únicamente existe para todos los threads. Y aquí sí necesito tener esa facilidad de poder utilizar otro tipo para poder utilizar distintos threads, poder revisar y poder mandar distintas promesas de forma asíncrona y no estar con un thread atado a esperar una respuesta de este servicio externo, ¿no? Que en este caso es Twitter, ¿no? Si se fijan aquí, realiza la configuración del secret key, todo lo que necesita el acceso a Twitter. Twitter lo que hace es genera el query, obtiene los datos, obtiene la respuesta y los devuelve a un string. Y en el caso del post to timeline, lo que hace es exactamente ingresar uno de los valores, ¿no? En este caso no está la implementación, nada más tiene el print message, ¿no? Aquí realiza la implementación de un envío, de un post simulado. Sin embargo, sí está obteniendo los datos y lo está mostrando en mi consola. Tenemos lo que es el stop. El stop, si se fijan, es otra implementación de Twitter Service, que es la interfase. Es la interfase y lo que hace este stop es únicamente tener otra manera de mostrarlo, ¿no? Get timeline, obtenemos un valor fijo por default y el post timeline, ¿no? Que en este caso viene vacío. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Security proxy, el proxy demo, dependiendo de la implementación del servicio, el security proxy, dependiendo de cómo lo esté generando, va a llamar a la implementación que corresponde. Aquí, por ejemplo, había una duda, déjenme ver. Oh, no. Ok, no, ¿dónde está? ¿Qué?
Creo que no era mensaje para mí, ¿verdad, Luis? Or what? Ok, bueno, lo bueno es que no hablabas de mí, así que está perfecto, no te preocupes. No entendí si no te pudiera ayudar a resolver. Ok, ok. Fíjense en qué chat envían sus mensajes. Ok, sale. Entonces ya tenemos este patrón, ¿no? Aquí está, si lo vemos ya de forma gráfica, el proxy pattern lo que hace es la implementación del subject y el subject realiza la implementación y realmente por medio de la interfase sabemos qué es lo que está pasando. Si se fijan, es muy similar a lo que tenemos de adapter. Sin embargo, el proxy lo que hace es exclusivamente va a tener un request hacia un tercero, que es lo que está pasando aquí. Entonces, como buena implementación, cuando nosotros queremos utilizar o sacar de sincronía la invocación de algo, implementamos automáticamente un proxy. Si utilizamos para poder llamar un objeto que está dentro de nuestro contexto y que depende del mismo thread de ejecución, utilizamos un tipo adapter, ¿no? Básicamente, cómo es que podemos diferenciar entre el proxy y el adapter, ¿no? O sea, básicamente sería cómo lo podemos ejecutar, ¿no? ¿Quién define la ejecución? Quien define la ejecución es el objeto proxy, por su interfase gráfica. Se utiliza mucho también proxy para poder realizar pruebas TDD o otro tipo de pruebas. Luego viene otro patrón que también me gustaría que revisáramos, que es el decorator pattern, que es igual estructural, que lo que hace es ayuda a hacer un grab de distintos objetos y modificarlos sobre las distintas responsabilidades, ¿no? Y sus distintos comportamientos, ¿no? Entonces, si se fijan, el patrón es un patrón muy similar, donde tenemos la interfase, tenemos una interfase a nivel de componente, un componente concreto, que implementa la interfase, y otra interfase que lo que está haciendo es heredar de la interfase, hereda la operación, agrega la asociación de esta y luego realiza el decorador. O sea, le está agregando una nueva funcionalidad. Veamos el decorator, que este es también uno de los patrones mucho más utilizados, de los mejores que podemos, de los mejores que existen, de los más utilizados, de los más populares. Y vemos, por ejemplo, aquí. Entonces vemos el decorator. El decorator lo que hace es, en este caso, tenemos una implementación que es un objeto que es de tipo sándwich, y lo que hace le agrega un aderezo, que en este caso es New Dressing Decorator. Al decorator le agrega un Meat Decorator y le agrega un Simple Sandwich. O sea, le está agregando más y más valor al sándwich, ¿no? Veamos cómo es que está la implementación del sándwich. El sándwich lo que hace es una interfase sencilla, donde tiene un método, y este método lo que hace es un string, y el cual se nombra make, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a la implementación del decorator de sándwich. Sandwich Decorator implementa sándwich, implementa el make, que ahí devuelve el custom sandwich, que es un sándwich, o sea, está implementándose a la interfase sándwich, implementa eso y le agrega un cierto valor. O sea, no estamos fijando nuevas propiedades, ¿no? Luego le agregamos el Meat Decorator al sándwich,
Si se fijan, lo que hace es implementa hereda de Sandwich Decorator, y el Sandwich Decorator, pues, implementa el make, ¿no? O sea, estamos heredando de esto. Entonces, implementa y le agrega un admit, ¿no? O sea, le está agregando su nueva propiedad, ¿no? Lo estamos agregando. Y luego le agregamos el Dressing Decorator, y el Dressing Decorator lo que hace es, como tal, es una interfase extra del Sandwich Decorator. Estamos heredando de Sandwich Decorator, implementamos el make, y además le estamos agregando otro método que es el add dressing. Y le estamos agregando, en este caso, pues, por default, un mustard. Entonces, con eso estamos logrando de que, dependiendo de la creación, dependiendo de la implementación de los distintos método del Dressing Decorator, del Meat Decorator y de un Simple Sandwich, le estamos ahora sí decorando, estamos agregando la funcionalidad hasta tener un sándwich totalmente pues modificado, ¿no? ¿Dónde está la modificación? Pues lo tenemos a nivel de sándwich, que es la implementación. Es la implementación de una interfase. Únicamente es interfase make. Ahí está, y así lo podemos ir agregando uno por uno. Luego, al final de esta presentación, puse material y donde podemos buscar un poco más de explicación acerca de los distintos patrones de diseño. Este es de Java Devson. Es muy buen material que complementa a lo que es el reference card que viene ahí, donde viene la implementación, que lo complemento con el código. Y vemos a detalle para que ustedes lo revisen, porque revisar ahora cómo es que funciona cada uno de los códigos, pues está complicado y muy aburrido. Es mejor que ustedes lo revisen más a detalle cómo es que está funcionando. No es necesario que se lo aprendan, que se aprendan de memoria todos los patrones, hablando ya en la vida profesional. No es necesario que se aprendan ese tipo de cosas, yo les llamo así de tonterías. No llenen de cosas ahí sus patrones, sino simplemente vean cómo pueden implementar cada uno de esos, y que sepan que existen, ¿no? Que son los patrones de diseño, los más utilizados, los patrones más básicos, y los patrones que siempre que nosotros desarrollemos algo en un lenguaje orientado a objetos, tiene que estar enfocado a patrones de diseños básicos. Luego ya, en siguientes clases, lo que nos ayudará a hacer, y lo que tendremos que hacer, es buscar patrones de diseño de mucho más alto nivel, como lo que es Domain Driven Design, ¿no? Por ejemplo, ahí vimos de layers. Hay otro tipo de patrones que veremos que también son a nivel de vistas, o distintas, o de microservicios, o patrones de diseño de la nube, de cloud, o patrones de diseño propios de web, o de frontend, y así sucesivamente, ¿no? Sin embargo, todos los patrones siempre tienen que están basados en alguno de estos, ¿no? Son como extensiones de. Entonces, dentro de esto último, como recomendación, es de que revisen los patrones, estudienlos, vean cómo es que funciona, traten de ejecutar los ejemplos que agregué en el repositorio, que son bastante buenos, bastante ilustrativos, porque hablan sobre un contexto, y puedan realizar su actividad. Todavía tenemos la siguiente sesión. La siguiente sesión podemos resolver algunas dudas, o si tienen dudas, no duden en escribirme un mensaje,
o no duden en mandarme un correo electrónico para que les pueda ayudar un poco a poder resolver la problemática, que es una problemática, como les dije, de orientado a objetos, pero que tenemos que estar mejor, que tenemos que resolver con patrones de diseño. Todo el mensaje es que todo, a partir de ahora, todo tiene que estar basado en un patrón de diseño basado en GOF. No, ojo, es importante que también digamos que no todos los patrones, no siempre tenemos que forzar a que entre un patrón. Siempre hay una manera de implementarlos, pero no por utilizar patrones los pongamos y en lugar de ayudar a que se entienda mejor el código o a que sea un código mucho más mantenible, genere mayor complejidad, ¿no? Eso no es lo importante. Lo importante es que los patrones nos ayuden a poder desarrollar mejor, poder resolver ciertos problemas y que tenga mejor calidad en mi código, ¿no? Entonces, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, algo que podamos revisar o que pueda precisar ahora. Bruno, sin preguntas. Ok. No, profe. O sea, cuando No, hagamos la profe, actividad te no. podemos preguntar, ¿no? Ok. Sí, profe, todo bien, gracias. Ok. Entonces, bueno, si no hay algo más, cerramos la sesión del día de hoy. Nos veríamos mañana. Mañana más o menos buscaré tener una sesión similar. Esperemos que sea un poco de la misma duración o un poquito más cortita, si es posible, porque sé que es súper aburrido esto del Zoom. Y que puedan pues aprovechar mejor sus vacaciones. Sí, claro, no es cierto. Bueno, ¿algo más? Prof, yo tengo una pregunta Sí. sobre la tarea que había dicho que revisaríamos juntos en clase. ¿Esa qué pasó ya? ¿Cuál? La de arquitectura sobre los No, patrones de... ok. Esa tarea la quité. Esa es la tarea de revisar códigos, es exactamente esto que estás viendo. Aquí están todos los códigos, todos los códigos de todos los patrones de diseño de Gang of Four. Ahí están todos en el repositorio. ¿Ya viste el repositorio, Diego? Sí. Es eso. O sea, esa tarea la quité y ahora lo que tenemos que hacer es ir un pasito más adelante. Ya está hecha, pues porque los patrones de diseño no es un reto, es algo que los sacas de cualquier lado, nada más hay que saberlos cómo implementar. Entonces, parte del reto que quiero que hagamos ahora, durante esta semana, es exactamente eso, saber cómo voy a implementar estos patrones de diseño. Ok, gracias. ¿Sí? ¿Alguien más? Ok, pues al parecer no. Entonces, cerramos la sesión del día de hoy. Si pueden ir avanzando en esta tarea. No es una tarea complicada, es una tarea nada más de diseño. Sí necesitan implementar un poco para validar su implementación y con eso podemos trabajar la siguiente sesión, ya que vamos a complementar nuestro aprendizaje con lo que veamos la siguiente sesión. Pues les agradezco y disculpen de nueva cuenta, pues que la sesión sea de esta forma, pero creo que nos va a poder complementar lo que estoy viendo ahora, de arquitectura en la nube, para que pues tengan una visión mucho más profesional de una arquitectura de software ya hecha en la nube, que es nuestra última desenlace de nuestro curso
y pues que en realidad pues puedan tener ahí mejores profesores más preparados, ¿no? Pues bueno, les agradezco y seguimos en contacto. Les pongo la liga del lugar donde suba, ya sea en Drive, ya sea en YouTube o donde sea, de esta sesión para que puedan revisarla posteriormente. Les agradezco y que tengan buena noche. Perfecto, gracias. Igual, buenas noches. Nos vemos, gracias, chao. Buenas noches, profe. Bye, chao. Gracias, profe. ¿Unas alitas o qué? Pues acá estaría bien, regresando vamos por unas alitas. Sobre, ya quedó, ¿eh? Yo se las debo. Va, Invito en la primera ronda de alitas. sobre, ya quedó. Jalo. Ya quedó. Gracias, profe. Órale, saludos a todos.